El domingo 25 de junio se realizó en Guatemala la 10ª elección general luego del retorno a la democracia en 1985. En forma tal vez inesperada, cuando pasaron a la segunda vuelta la ex primera dama Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Bernardo Arévalo, del opositor Movimiento Semilla, del cual es uno de los fundadores y actualmente secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. César Bernardo Arévalo de León desde hace 3 años ocupa una banca de diputados justamente por la bancada Semilla y es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, el primer presidente electo por voto popular tras la revolución de 1944 en su país. Durante aquel gobierno se registró una considerable expansión de las clases medias y populares hasta que poderosos intereses gestaron un golpe de Estado que le obligó a exiliarse en distintos países, uno de ellos Uruguay, donde, si no tenemos mal los datos, más precisamente en Montevideo, nació el actual candidato César Bernardo. El candidato ha intentado en los últimos meses retomar la revolución que inició su padre en 1945 y tratar de reformular, digamos, la narrativa de una primavera democrática en Guatemala, inspirándose de alguna forma en aquella revolución de 1944 y en las protestas del año 2015, año en el que, por otra parte, se propició el nacimiento del Grupo de Análisis Político, de donde luego surgiera este nuevo movimiento Semilla. Así que le damos las muy buenas tardes, en realidad, cuando vamos a estar emitiéndolo en la mañana, y el agradecimiento por acompañarnos y permitirnos conocer un poco más. César Bernardo, no sé cómo te es más común que te Bernardo. nombremos. Bernardo, ahí está. Bueno, Bernardo. muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos gustaría conocer un poco de este proceso. No, muchas gracias a ti, Álvaro, y por darme este acceso y esta plataforma. Es un gusto. Bueno, mira, efectivamente, nosotros estamos en un momento crítico para nuestro país. Estamos en unas elecciones que se han convertido en una encrucijada, en donde lo que está en juego es la posibilidad de hacer un proceso de rescate de las instituciones políticas de la democracia, de las instituciones del Estado, un rescate de las estructuras político-criminales que las han venido cooptando en los últimos años, que se han organizado alrededor de partidos políticos y que desde esa plataforma han logrado penetrar el conjunto de las instituciones del Estado para convertirlas en instituciones que, en vez de servir a los objetivos que tienen establecidos constitucionalmente, el objetivo del bien común, generar el desarrollo, todos los diversos funciones que se cumplen desde del Estado, se han dedicado a gestionar la corrupción y a generar impunidad para todas aquellas personas que se organizan alrededor de estas estructuras. En esta segunda vuelta, tenemos una opción, la opción del movimiento Semilla, que nace precisamente en el marco de esas protestas contra el sistema de cooptación corrupta del Estado, que ya ganamos la elección anterior para el Congreso de la República, donde hemos venido ejerciendo, pero que en este momento podemos por primera vez presentar un binomio. La vez pasada, por trucos legales, nos lo vedaron, y que estamos ahora en segunda vuelta frente a una alternativa que es seguir con más de lo mismo, una opción que es sencillamente parte parte integral, parte central de esa estructura de corrupción que ha gobernado el país en las últimas décadas. Yo decía, tal vez un poco atrevidamente, con la mirada puesta desde aquí, que este pasaje a la segunda vuelta del movimiento Semilla fue inesperado. ¿Fue inesperado? Es una sorpresa porque nosotros mismos nosotros sabíamos que las encuestas de opinión que nos colocaban en séptimo o octavo lugar no eran fidedignas. Lo sabíamos porque nosotros hemos hecho una campaña de contacto, una campaña de tierra, una campaña con los recursos limitados que tiene en nuestro país un partido que no se vende a ningún tipo de interés. Y así hemos estado en las calles, en los mercados, en las plazas, una campaña muy intensa en redes. Son todas formas de contacto y comunicación, y en todos estos espacios teníamos una respuesta
muy entusiasta, manifestaciones de apoyo que nos hacían sentir que evidentemente las encuestas no nos estaban registrando. Nosotros sabíamos que las encuestas no eran fidedignas, sabíamos que íbamos mucho más adelante de lo que nos fijaban, pero no teníamos tampoco los datos para saber si íbamos listos para estar en segunda vuelta. Nosotros calculábamos que podríamos llegar a estar en un tercer lugar. Aspirábamos, por supuesto, a la segunda vuelta. Todo partido en Guatemala que está compitiendo se prepara y se organiza para eso, pero no teníamos ningún dato que nos indicara hasta que llegamos y se abren bueno, el día de la elección, las entradas a los centros de votación fueron manifestaciones de apoyo espontáneo general que nos hicieron decir, aquí está pasando algo. Y cuando empezamos a ver los resultados, estuvimos desde el principio en primer lugar, después empezaron a entrar los resultados, terminamos en segundo lugar, 3 puntos de distancia del primer lugar, muy conscientes de que en todo caso es una elección en donde el ganador ha sido el voto de rechazo al sistema, el voto nulo, pero que cuando nos han preguntado nosotros decimos, miren, lo que pasa es que tanto el voto nulo como el voto al movimiento Semilla son votos de rechazo al sistema. Lo único es que quienes se fueron por el voto nulo no creían que era posible efectivamente llegar a hacer esta pelea a segunda vuelta. El movimiento Semilla planteaba que era necesario hacerlo y lo logramos. Entonces ahora lo que nos resta es unir estos votos de protesta alrededor de la opción que ahora sí está sobre la mesa, porque sí hay una opción contra este sistema político corrupto que está peleando la elección y que la va a ganar. Ya se sabe que va a ganar la elección, entonces. Nosotros lo sentimos. Así es como nosotros estamos encarando esto, porque el nivel de rechazo que existe a este sistema político corrupto es profundo. ¿Y cómo Y eso, quedó, Bernardo, perdón, cómo quedó la integración parlamentaria del Congreso? bueno, nosotros, el Congreso va a estar muy fraccionado. Nosotros triplicamos o cuadruplicamos prácticamente nuestras fuerzas. Éramos 6, hoy somos 23 o 24, no recuerdo si ya se ajustó el último escaño. Íbamos en 23 y estábamos viendo el último. Esa es una cuadruplicación de la fuerza muy fuerte en todos los sectores urbanos, en la ciudad capital, en el entorno del departamento de Guatemala, en Quetzaltenango, en los departamentos inmediatos a la capital. Es ahí donde ha habido una movilización muy fuerte a nuestro favor, pero va a ser un Congreso complicado porque no hay mayorías claramente definidas, hay una fragmentación. Muchos de estos partidos políticos que son parte del sistema corrupto han quedado con cuotas importantes, pero no son un solo partido. Hay que ver cómo se mueve esa lógica de alianzas, pero va a ser un parlamento complicado. Yo decía en la introducción que de alguna manera, según lo que hemos podido ver, el movimiento Semilla retoma parte de aquel gobierno de tu padre. Ahora, vimos también cómo finalizó aquello, ¿no? Con un, podríamos decir, golpe de Estado. Hoy que en estos días, ayer más concretamente, aquí en Uruguay, se recordaban los 50 años del golpe de Estado, de la disolución de las cámaras. Y entonces, ¿qué es lo aprendido de aquel proceso para poder transitar con cierto éxito en esta ocasión? Bueno, las condiciones son muy distintas. En ese momento el proceso democrático fue el resultado de una revolución que tumbó a un régimen dictatorial de 14 años que tenía el país hundido en el siglo XIX, y la revolución abrió las puertas al proceso democrático donde quedó electo mi padre y en ese momento se empezó a fundar un Estado moderno. Yo siempre he dicho el siglo XX en Guatemala comienza en 1944. Pero las condiciones son distintas. En ese momento el gobierno revolucionario tenía el control, llegó con una mayoría absoluta en las elecciones al Congreso de la República, había una convergencia total entre el Congreso y el Ejecutivo. Solo un dato, Álvaro, mi padre ganó con el 86% de los votos.
en ese momento. Fue arrollador, abrumador. Había, creo que eran 6 o 7 candidatos, y los otros se repartieron lo poco que quedaba. Había un nivel de respaldo y un nivel de apoyo muy grande, en un contexto internacional muy distinto. Era la época de la Guerra Fría. Claro. Al final lo que hubo es digamos, hablando metafóricamente, los astros no estaban alineados de la manera adecuada para permitir que esto cuajara en el marco de la Guerra Fría, la lógica del anticomunismo de la época, a pesar de que los gobiernos no eran comunistas, eran gobiernos progresistas que lo que querían era una modernización del capitalismo, pero bueno, en ese momento se jugó de esa manera y hubo una intervención que terminó con el Estado y que después nos condenó a un proceso que terminó en una guerra de 36 años fratricida y terrible. Las condiciones son distintas ahora. Internas, porque nosotros estamos llegando con la claridad de que el mandato nuestro va a ser un mandato claro, y esperamos a tener un mandato claro y contundente en la segunda vuelta, pero con ciertas limitaciones porque ya existe. El Congreso no está alineado por completo, no sabemos, hay mucha fuerza. Digamos, las fuerzas progresistas, modernas, democráticas, no van a ser la mayoría a primera vista. Va a haber que trabajar en ese contexto. Tenemos un Estado cooptado en donde la presencia de estas redes político-criminales ocupa espacios en el organismo judicial, en el organismo legislativo, en el organismo ejecutivo. Ahí es donde vamos a poder limpiar, pero también a nivel municipal. Las municipalidades en nuestro país son autónomas, y un contexto internacional distinto, un contexto internacional que si bien no hay una polarización como la que marcaba esos comienzos de la segunda mitad del siglo XX, sí está marcada por un proceso de tensiones entre democracia y nuevas formas de autoritarismo que empiezan a jugar. Estamos muy conscientes de eso, no creemos que haya una repetición de la historia, pero sí estamos rescatando los principios fundamentales sobre los que operó esa revolución, principios fundamentales de democracia y justicia social, que son los que nosotros estamos poniendo en práctica, adaptándolos a nuestras condiciones internas y a nuestro contexto internacional. Tratando de ser breve, porque sé que el tiempo no es muy extenso, pero estamos hablando, Guatemala es el país que tiene mayor población en Centroamérica, ¿es correcto? Cerca de 17 millones de habitantes. Efectivamente, Ahí está. ¿Y efectivamente. cómo son las elecciones? ¿Son obligatorias? No, el voto es voluntario, es un derecho, no es una obligación. Y en Y esta tenemos un primera nivel de ronda, abstención del 40%, la participación fue del 60%. ahí está. Y eso se considera que es un buen porcentaje, El considerando sesenta que no por es... ciento entra dentro de lo que se ha observado en las últimas elecciones, digamos, dentro de lo previsible. No es ideal, está lejos de ser ideal. Y Claro. de hecho, Álvaro, en Guatemala, y eso lo puedes ver en todos los indicadores sobre confianza de las instituciones, lo que existe es una enorme desconfianza de la población hacia las instituciones políticas, hacia las instituciones de la democracia, porque estas instituciones no han resuelto los problemas del desarrollo, los problemas del bienestar, no han dado respuesta a los cientos de años de marginación y discriminación y exclusión que tuvieron lugar en el contexto del Estado y que se manifiestan hoy en esos indicadores del desarrollo que nos tienen en los vagones de cola de América Latina. De manera que la tarea central que nosotros tenemos, y eso lo tenemos muy claro, es una tarea de recuperar la confianza de la población en las instituciones. Pero el primer paso que se ha dado, Álvaro, es esta esperanza renacida en la gente que decidió que iba a votar por ese partido a pesar de que las encuestas no le daban ninguna posibilidad. Y en vez de ir por los cálculos del voto útil, de lo que podemos hacer, el mal menor, etcétera, decidieron darle un voto a la esperanza. Y aquí estamos. ¿Y cómo se compone este movimiento Semilla? De una intelectualidad muy fuerte por lo que vimos, pero también de clases populares.
Nosotros somos un partido que nace fundamentalmente como un partido de clase media Ujú, urbana. ujú, Esa, yo diría, es nuestra definición. Somos muy fuertes, efectivamente, en cuadros profesionales, en cuadros intelectuales. Esa es una de nuestras principales fortalezas, pero tenemos componentes muy claros también de participación popular en las ciudades, etcétera. Nuestra implantación en el interior del país es más débil y esto se refleja. En las elecciones somos más fuertes en las zonas donde tenemos población urbana, ujú, que responde a esa lógica de una clase media, profesional, empresarial, ujú. este, funcionarios que se liberan un poco de las estructuras del clientelismo tradicional y somos más débiles en las áreas en donde tenemos estas estructuras rurales. Pero, por ejemplo, lo vemos en Quetzaltenango, que es la segunda ciudad del país, pero Ujú, con un departamento muy rural. ujú, Ganamos en la ciudad de Quetzaltenango muy fuertemente. Ahí el voto fue mayoritariamente para nosotros, pero en las áreas rurales, nosotros no operamos con las maquinarias clientelares, por ejemplo, con las que opera la UNE y que es lo que le permite sostener este tipo de resultados que lo colocan siempre en primera vuelta. Veo algunas similitudes con el proceso uruguayo. Tú hablabas de de ese caso, yo pensaba aquí en Canelones, ¿no? Es decir, que es integrante del área metropolitana, pero con mayor población rural, pero no así el resto de los departamentos. Efectivamente, ¿tú naciste aquí en Montevideo? Efectivamente, ahí mi padre estaba exiliado, Ujú, nosotros guardamos, mi familia guarda, mi madre que todavía está viva, un profundo agradecimiento a la República Oriental del Uruguay, ujú, porque en ese momento de persecución política, porque no fue únicamente la huida ujú, de Guatemala, la imposibilidad de regresar a Guatemala, era el hecho de que en ese momento estábamos en la Guerra Fría y había todo un ambiente de hostilidad alrededor. El Uruguay fue un refugio, era una isla de libertad, era una isla de libertad de expresión que acogió a muchísimos de los exiliados guatemaltecos y ahí tuve la suerte de nacer yo. Así ujú. que Qué curioso. Por último, ya nos interesaría también tener una mirada regional con respecto a los procesos de integración. Es conocido lo que está ocurriendo aquí con el Mercosur, bueno, la presencia de Estados Unidos, de China, cómo está jugando aquí en la región. ¿Cómo se ve desde Guatemala un posible proceso de integración de América Central, América del Sur? mira, nosotros estamos, hay que recordar que Centroamérica nació a la vida independiente como una sola república, Ujú, que posteriormente por problemas políticos se fracturó en cinco repúblicas. Posteriormente, Panamá, que es hoy está integrada a Centroamérica, es proviene de Colombia y ujú, fue siglo después. Y la aspiración a la Unión Centroamericana, a la unidad centroamericana, ha sido una constante política que tiene mayor nivel en mayores niveles en uno o en otro momento. Yo soy de las personas que cree que Centroamérica tiene que avanzar hacia un proceso de integración regional mucho más fuerte de lo que hay. Tuvimos un momento de integración fuerte en los años 80 y comienzo de los 90, ujú. parte también del proceso de democratización y salida de la lógica de las guerras internas que teníamos en ese momento, pero posteriormente los problemas de baja calidad de la democracia que hemos tenido al interior de nuestros estados se han reflejado en la pérdida de ese dinamismo y de esa visión dentro de la integración. Hoy tenemos desafortunadamente países dictatoriales como Nicaragua o tenemos países donde la democracia, pues tenemos que ver qué va a pasar con ella, Ujú, como El Salvador. Eso pone ciertos problemas en términos de una integración que idealmente debe ser entre países plenamente democráticos que como comunidades democráticas aceptan integrarse para lograr tener una mayor proyección regional. No perdemos la esperanza, creemos que hay que mantener ese objetivo. En ese marco vamos a trabajar
a nivel regional para ir empezando a construir cierto entramado institucional, pero vamos a poder avanzar más francamente cuando tengamos restablecida plenamente la democracia en todos los países del LIS. Bernardo Arévalo, muchísimas gracias por estos minutos para Info24, M24. Ahora habrá que esperar hasta agosto, el 20 de agosto es la segunda vuelta, ¿verdad? Efectivamente, el 20 de agosto tendremos ya la decisión definitiva. Bueno, éxitos entonces y volvemos a conversar. Muchas gracias, Álvaro, con mucho gusto.